Trenes por Siempre Max. ALAF en particular, sobre el tema de externalidades, tiene publicaciones de hace más de 30 años. Es un concepto creado en realidad por economistas, pero después los economistas, la mayoría de los economistas no lo consideran a la hora de priorizar las inversiones, por ejemplo. Así que es un tema siempre pendiente y por eso es que ha tenido tanto éxito, como decía Nicolás, los seminarios que hemos encarado. El tema y la gran pregunta es cómo llegamos a los políticos, cómo llegamos a los que toman las decisiones para que tengan efectivamente en cuenta todo lo que se ha desarrollado respecto de las externalidades. Tenemos dos oradores de primerísima, así que seguramente nos van a aclarar un poco sobre el tema. Esther Litovsky es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Planificación y Economía del Transporte por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Con más de 45 años de experiencia en planificación del transporte, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, es directora de Planeamiento Estratégico de Benito Rogio Transporte, BRT, que agrupa a todas las empresas del área de transporte del Grupo Rogio. MOVA, concesionaria, particularmente MOVA, concesionaria del subte de la Ciudad de Buenos Aires, y Metrovías, concesionaria del servicio de pasajeros metropolitano del ferrocarril Urquiza, entre otras. También es representante de la empresa en asociaciones internacionales de transporte, expresidenta de la UITP Latinoamérica y vicepresidenta de la UITP Internacional, periodo junio 2021 y junio 2025, y actual vicepresidenta de UITP Latinoamérica. Expresidenta del Comité Directivo de COMET, Community of Metros Benchmarking Group, coordinado por el Imperial College de Londres, cargo que ejerció hasta diciembre de 2024, y coordinadora del Comité de Planificación de ALAMIS, asociación que agrupa a todos los sistemas ferroviarios urbanos de América Latina, España y Portugal. Antes del trabajo actual, en el que lleva más de 30 años, ocupó el cargo de gerente de planeamiento de subtes de Buenos Aires, ESBASE, empresa estatal en la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Transporte de la Nación. Es ponente en numerosos foros internacionales de transporte y ha sido consultora en temas de transporte para Naciones Unidas, Banco Multilateral de Desarrollo y empresas privadas. Recibimos a Esther con un fuerte abrazo. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de las externalidades en el transporte terrestre en el aspecto urbano. Después el otro ponente va a hablar de las externalidades en el transporte terrestre a nivel ya más global. Empezamos por cuáles son los desafíos urbanos actuales. Por favor. Sabemos que el 55% de la población mundial vive actualmente en ciudades, pero en América Latina ese porcentaje es bastante mayor, es del 80%, y en Argentina es aún mayor, con el 90% de la población viviendo en ciudades. Uno se pregunta, ¿eso es bueno o es malo? En realidad, la urbanización es muy positiva porque contribuye al desarrollo económico, porque ofrece más oportunidades de empleo, de educación, de servicios, favorece que las ciudades sean más competitivas, que sean más productivas. Pero el problema que tiene es que normalmente, tanto en América Latina como en general en el mundo ocurrió, es que esta rápida urbanización no se acompañó de la necesaria planificación. Y entonces nos plantea desafíos que son realmente apremiantes. ¿Cuáles son los desafíos que estamos viviendo en las ciudades? Deficiencias en la infraestructura, que sabemos que las tenemos, en los servicios, falta de cohesión e inclusión social, deficiente desarrollo institucional, problemas de congestión, contaminación, accidentes, desigualdad, inadecuado uso del espacio público y degradación medioambiental. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque durante más de 70 años las ciudades se construyeron para el auto particular. En general el auto es algo muy apreciado por los seres humanos. Todos quieren tener un auto y entonces durante muchos años los gobiernos construyeron las infraestructuras para satisfacer ese deseo de los ciudadanos. ¿A qué nos llevó esto? A la situación actual. Nosotros no podemos seguir aplicando las mismas políticas que se aplicaron, que favorecen el uso del auto particular, porque vamos a colapsar como ciudades. Y quiero hacer una aclaración.
se está hablando mucho ahora de los autos eléctricos de cero emisiones. Los autos de cero emisiones son muy buenos, es muy positivo, pero muchas de las externalidades negativas van a seguir existiendo, aún con autos eléctricos. La congestión va a seguir estando, los accidentes van a seguir estando. Entonces, los autos eléctricos no son la solución para el problema. Puede ser que contribuya mínimamente, pero no es la solución para el problema. Entonces, tenemos que pensar cuál es la solución para este problema. La solución es repensar nuestras ciudades. ¿Y de qué manera? Dando prioridad al transporte público, dejando a la gente que viaje, permitiéndole a la gente que viaje en transporte público. Y, por supuesto, en ciudades medianas o grandes, el transporte ferroviario, los modos ferroviarios masivos son la solución a este problema que estamos planteando. Los beneficios que va a traer el cambio modal del auto a los modos ferroviarios son enormes para los usuarios que lo tomen, para los ciudadanos que viven en las ciudades y para las economías de nuestras ciudades que van a poder tener mayor productividad y mayor competitividad y que la van a derramar a las regiones y a nuestros países. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar muy poquito de cada uno de los impactos negativos que está teniendo la motorización. Cambio climático, contaminación atmosférica, congestión del tráfico, inseguridad vial, falta de inclusión social y de espacio urbano y falta de productividad y competitividad de la economía. Vamos a ver el cambio climático. El transporte y el cambio climático tienen una muy estrecha relación, pero muy estrecha relación. En América Latina, el transporte es la mayor fuente de emisiones de CO2, con el 40%. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que es el sector que más está creciendo. Mientras que hay muchos otros sectores que han recogido el guante y están trabajando para reducir las emisiones, el sector transporte sigue creciendo y es el que más crece, lo cual es realmente una alarma enorme para nuestras ciudades. Por supuesto, el modo carretero es el principal contribuyente de esto, con el 92%, y por supuesto, dentro del transporte carretero son los autos. ¿Por qué hablamos de la importancia de las ciudades para combatir el cambio climático? Las ciudades generan las 3/4 partes de las emisiones de carbono. Entonces, pensemos que este no es un tema menor. Tenemos que actuar en el transporte urbano obligatoriamente y urgentemente. Las personas que utilizan el transporte público generan una huella de carbono 4 veces menor que las que utilizan el auto particular, de acuerdo con estimaciones realizadas por la Unión Internacional de Transporte Público. Si nosotros lo que estamos hablando es que tenemos que descarbonizar la movilidad, es obligatorio generar las condiciones para que la gente deje su auto en su garage para usarlo los fines de semana, si se quiere ir a algún lugar más lejano, a pasear los fines de semana, pero que durante los días de semana, durante los días hábiles, la gente realmente esté tentada de viajar en transporte público. Para eso también es muy importante la planificación, planificar el transporte junto con el uso del suelo, porque si nosotros no creamos las condiciones para que la gente se vea tentada a dejar el auto, la gente va a seguir usando el automóvil, que es lo que nosotros estamos viendo. Yo me levanto todas las mañanas a las 7 de la mañana, prendo la televisión y ya veo la congestión que hay en todos los accesos. Bueno, lo que hay que generar son las condiciones, haciendo las inversiones que necesita el transporte público para que el transporte público mejore y cada vez más gente deje el auto para viajar en transporte público. Pasamos. Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es un tema mucho más importante del que habitualmente se cree. La Organización Mundial de la Salud destaca que el transporte público
es fundamental para mejorar la salud pública. En todos los eventos que tenemos de la Unión Internacional de Transporte Público, tratamos de que venga algún director de la Organización Mundial de la Salud, porque las ponencias son realmente magníficas, porque la Organización Mundial de la Salud pidiendo al transporte público que por favor colabore con la salud de la población mundial, mejorando su transporte público para que la gente deje sus autos. Más del 90% de los ciudadanos del mundo respiran aire con contaminantes que superan aquellos que recomienda la OMS. Y ahora unos datos que son datos de la OMS. La contaminación provoca 1 de cada 3 cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Cada año 10 millones de personas mueren por la contaminación atmosférica y 8 millones de esas muertes están relacionadas con las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles. Realmente es algo que nosotros normalmente no tenemos en la cabeza estos datos. Como no es solamente un tema de congestión que voy a tardar mucho. Acá estamos hablando de la salud pública. Por supuesto, la migración de la movilidad a los sistemas ferroviarios es una ayuda invalorable para este tema. Pasamos a la congestión. Un trabajo del BID del año 2021 muy interesante que se llama Congestión urbana en América Latina y el Caribe, características, costos y mitigación, estudió la congestión urbana en 10 ciudades de América Latina, cuantificando para el año 2019, o sea, son datos previos a la pandemia, son del año 2019, y evaluó qué pérdidas económicas y sociales la congestión están generando en cada una de las ciudades. Las ciudades que incluyó en el estudio son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Montevideo, Río de Janeiro, San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domingo y San Pablo. Y lo que hizo fue calcular la pérdida por congestión respecto del Producto Bruto Interno. Ahí lo que vemos es que San Salvador es la ciudad que menos tiene pérdida por congestión sobre el Producto Bruto Interno, pero es el 0,8% del Producto Bruto Interno. O sea, estamos hablando de muchísimos recursos, millones de dólares que se pierden por la congestión. Eso, 0,8% San Salvador, el que menos tiene. Los que más tienen, entre los que está Buenos Aires, San Pablo, Montevideo, están cercanos al 2% del Producto Bruto Interno que se pierde por la congestión. Imaginemos las obras que se podrían hacer ferroviarias con una parte nomás de esos recursos. Pasamos a la inseguridad vial. La inseguridad vial pasa algo parecido a la contaminación atmosférica. Es un tema que no lo tenemos en general tan presente. Los accidentes de tránsito matan cada año 1.350.000 personas y 50 millones sufren lesiones graves, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Es la 10ª causa de muerte. Argentina, lamentablemente, nosotros acá tenemos uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito de todo el mundo, tanto si lo medimos en relación con la población como en relación al número de automóviles circulantes. O sea, tenemos mucho que trabajar en este tema. En América Latina, los siniestros viales se constituyen como la principal causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años y la segunda en las personas de 15 a 29 años. O sea, personas que todavía tienen un potencial enorme para vivir la vida y la dejan en accidentes viales. Sabemos que los sistemas ferroviarios reducen enormemente, pero enormemente, este drama. Pasamos a la escasez del espacio urbano. Normalmente más del 50% del espacio público de las ciudades está dedicado para los coches. Es lo que decíamos antes, que las ciudades fueron construidas para los coches. Ahora, los autos en promedio están estacionados el 95% del día. En general, la gente lo usa para ir a trabajar, lo estaciona, está ahí en el trabajo 8, 9, 10 horas, lo usa para volver a la casa, está estacionado. Entonces, está quitando los automóviles un espacio urbano
que debería ser disfrutable para las personas y, en cambio, normalmente está siendo aprovechado por los autos. Bueno, un trayecto entre el hogar y el trabajo en auto consume 90 veces más espacio que si se hace en subte y 20 veces más espacio que si se hace en colectivo. Podemos decir que un colectivo reemplaza 40 coches, un subte reemplaza 600 coches y un ferrocarril suburbano puede reemplazar hasta 1.500 coches. Entonces, algo que durante la pandemia lo hemos internalizado bastante es que el espacio público y las calles hay que recuperarlas para las personas, sacándosela a los autos. Pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es para que la gente realmente quiera dejar el auto para viajar en transporte público, le tenemos que ofrecer buenas opciones de transporte público, opciones de transporte público de calidad. Entonces, las inversiones que se hagan en transporte público no son gastos, son inversiones y que vuelven a la sociedad absolutamente potenciadas. Competitividad e inclusión social. Tenemos que mejorar, como decíamos, las alternativas de movilidad, porque es la mejor forma para que los países impulsen crecimiento económico, desarrollo humano, cohesión territorial e inclusión social. O sea, no es solo un tema de lograr que no haya más, reducir el cambio climático, no es más un tema solamente de para que haya menos congestión. Este es un tema que tiene que ver con cómo vivimos en nuestras ciudades. Los estudios de UITP llegan a la conclusión que cada dólar invertido en transporte público genera 5 dólares en beneficios económicos para la sociedad. Pasamos. Vamos a hablar un poquito del Mobility as a Service. No sé si ustedes han oído hablar de este concepto, el MAS. Es una aplicación. Uno entra a la aplicación, uno dice, yo dónde estoy, este es el origen, dónde quiero ir, este es el destino. Y entonces el MAS conecta el subte, los trenes, los colectivos, la micromovilidad, otros servicios de movilidad compartida o a demanda en una única plataforma. Y permiten que la gente pueda encontrar la mejor solución para llegar de origen a destino sin utilizar el auto. El MAS, que está bastante más desarrollado en Europa y en Asia de lo que está todavía acá en América, hasta da las opciones de, por supuesto, cuánto tiempo le va a llevar tomar una alternativa u otra y cuál es el costo de tomar una alternativa u otra. Y esto lo ha permitido los avances tecnológicos, obviamente, porque hoy la mayoría de la gente tiene un celular en la mano y la mayoría de la gente a través del celular puede llegar a hacer estas consultas con la aplicación. En América Latina recién es muy incipiente, pero nos va a llegar, como hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Ya en Europa y en Asia se está usando muchísimo y, bueno, es una cuestión de saber cuándo va a llegar masivamente a América Latina, pero seguro que va a llegar. Y acá, bueno, cómo la tecnología y el avance tecnológico permite mejorar el transporte público, la experiencia del usuario, la eficiencia para las operaciones. Realmente la tecnología está dando una enorme ayuda en este sentido. Como mencioné hasta ahora, no más el transporte público y especialmente los sistemas ferroviarios contribuyen a la movilidad sostenible de una manera incuestionable, de una manera absolutamente amplia y abarcativa para poder tener ciudades sostenibles. Aún así, la mayoría de las empresas que operamos subtes en el mundo, además de que intrínsecamente por nuestra existencia ya contribuimos a la movilidad sostenible, ejecutamos muchas actividades internas también para promover esta movilidad sostenible. Entonces voy a presentar muy brevemente lo que es el reporte de sostenibilidad de EMOVA. El último es el del año 2024, donde, bueno, lo elaboramos en referencia a los estándares internacionales GRI, del Global Reporting Initiative,
Bueno, y ahí mostramos la gestión en el ámbito ambiental, social y de gobernanza. Pasamos. Respecto del compromiso social, ponemos mucho énfasis en lo que es la política de diversidad e inclusión. En este sentido, en la presentación anterior ya vimos las dificultades que hay para la incorporación de mujeres. Hacemos muchas acciones para poder incorporar mujeres, que en general son bastante exitosas. Tenemos muchas conductoras, mujeres, donde no tenemos tanto éxitos en el área de mantenimiento. Pero ponemos mucho énfasis en la inclusión, la capacitación laboral para estudiantes secundarios, beneficios para... Dale, gracias. Beneficios y clima laboral para nuestros trabajadores, el compromiso con el medio ambiente. Tenemos alianzas con la Fundación Chacras de Buenos Aires, Centro Basura Cero, Fundación Garraham y Asociación Conciencia. Para la educación en general tenemos un enorme compromiso y lo hacemos apoyando a Fundación Cimientos y al desarrollo del programa de Puertas Abiertas. Y también tenemos para lo que es la inclusión, alianza con la Asociación de Ayuda al Ciego y con Bocalán Argentina. Bueno, los temas ambientales, tenemos la certificación Trinorma, que incluye la de gestión ambiental en las líneas A, E, H y Premetro, y estamos trabajando para poder extenderlo al resto de las líneas. Hacemos controles y monitoreos de vibraciones, ruidos, calidad del aire en forma permanente. Capacitamos a nuestro personal en forma permanente. Tratamiento de residuos, recupero energético, iluminación LED, escaleras mecánicas ralentizadas. Lanzamos la Academia EMOVA, donde lo que tratamos es de incorporar la innovación en todo el conocimiento de todos los colaboradores de la empresa. Creamos los padrinos de estaciones para que haya gente nuestra, personal, que sea el padrino de una estación y pueda cuidarla especialmente y atender los reclamos que pueda haber para cada una de las estaciones. Y el plan cultural, una de las acciones más interesantes que tenemos con el plan cultural es el patrocinio de una ajedrecista campeona mundial sub-20, Candela Hernández, que ella es muy buena ajedrecista, ha ganado campeonatos, pero como convivió con Faustino Oro, que es un chico ajedrecista también, menor que ella, y que realmente está ganando todos los campeonatos del mundo, está teniendo muy poco financiamiento ella, porque en general todos los apoyos van para Faustino Oro. Nosotros desde MOVA la apoyamos, lo que estamos haciendo con ella es tratar de que pueda seguir su carrera como ajedrecista, y sobre todo lo hacemos porque Candela tiene valores como el compromiso, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, que a nosotros nos parece muy interesante que ella lo transmita, no solamente para los empleados de la empresa con la que organizamos torneos para que jueguen con los hijos de los empleados, sino que también organizamos campeonatos abiertos para que cualquiera que quiera hacer lo que hacemos son partidas simultáneas, y cualquiera que se quiera presentar pueda hacerlo, y ahí está con Candela y pueda conversar con ella, y realmente nos parece algo muy interesante y loable como ella trabaja. Bueno, la gobernanza, tenemos el programa de integridad, que es válido no solamente para los trabajadores de la empresa, sino también para con sus proveedores. Y para concluir, bueno, un resumen general: en el área metropolitana de Buenos Aires, como dijimos, la movilidad debería estructurarse con la columna vertebral conformada por el ferrocarril y el subte, los colectivos alimentando, la caminata, la bicicleta, la movilidad compartida y a demanda.
y un tema que nos parece muy importante. Nosotros pensamos que la movilidad sostenible no es solamente mitigar el cambio climático, es fundamental para que las personas puedan vivir mejor, disfrutando más las ciudades donde viven y que las ciudades sean más competitivas, más productivas, tengan más crecimiento y que esa prosperidad nos llegue a todos. Entonces, para una palabra final, la movilidad sostenible es imprescindible para tener ciudades más verdes, inclusivas e integradas para todos sus ciudadanos. Y si podemos volver a ver el grafiquito con el que ilustraba, esta es un gráfico de UITP que a mí me gusta muchísimo. Disfruta tu ciudad, usa transporte público. Muchas gracias. Rodrigo Rodríguez Tornquist es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, con estudio de posgrado en UDESA, UNSAM y el MIT. Es ex secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación y es ex subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. Actualmente director de Innovación para la Sostenibilidad de Asociación Sustentar, docente de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de UNSAM, UCA e IDBA, emprendedor y consultor en organismos internacionales. Lo recibimos a Rodrigo con un aplauso para que pase a su presentación. Gracias, José, gracias a LAF, siempre tan generosos por darme el espacio para compartir algunas ideas y pensar con ustedes. Muy contento de ver a algunos amigos, ex compañeros de trabajo, algún alumno que me ha sufrido en la universidad por allá. Me pidieron que hable de externalidades del sector transporte. ¿Todos saben lo que es una externalidad? Levante la mano si alguien no sabe qué es una externalidad. Perfecto. Estoy seguro que un montón de gente no sabe qué es una externalidad, pero no se anima a mostrarlo, así que gracias por la valentía. En términos económicos, una externalidad se define por algo que no es. Algo que no se internaliza en la hoja de balance, ¿no? Que no se mide, que no está, básicamente, ¿no? Es una forma de decir, bueno, esto no tengo ni idea, alguien se arregla. Entonces lo ambiental, lo social, todo lo que mencionó recién también Esther, es una externalidad. La calidad de vida, la contaminación atmosférica, la afectación de la biodiversidad, los problemas en el territorio, el cambio climático, no tengo ni idea. ¿Qué significa? Lo tiro a la sociedad y alguien lo paga. O lo pagamos entre todos, porque claramente empezamos a ver que la contaminación o el impacto ambiental no se va a la luna, sino que queda acá, y como nosotros mismos somos ambiente, al degradar al ambiente nos degradamos a nosotros mismos. Lo interesante es que la externalidad no se contabiliza ni cuando es negativa, contaminación, ni cuando es positiva, o sea, si genera un beneficio porque reduzco impactos, tampoco nadie me paga por ese plus del beneficio. ¿Qué pasa si internalizásemos los impactos ambientales del ferrocarril? Probablemente los esquemas de análisis económico nos darían bastante mejor y dejaríamos de decir que la infraestructura ferroviaria es cara. Dicho esto, no voy a hablar de externalidades, perdón, y con permiso de Máximo, no voy a hablar de externalidades, sino porque la externalidad tiene que ver con una relación de una vía bastante sesgada, a mi gusto, donde hablamos de los impactos del sector transporte con el ambiente. ¿Cómo impactamos nosotros al ambiente? ¿No? Y lamentablemente, tengo que decirles que hoy la agenda ya no se trata tanto de cómo impactamos nosotros al ambiente, sino cómo el ambiente nos impacta a nosotros. Y les quiero hablar de eso. De cómo prepararnos para un escenario en el que las cosas sabemos que van a ser total y absolutamente distintas a lo que conocemos. Creo que todos los que peinamos canas, los que tienen suerte, algo para peinar, sabemos que el mundo del 2020 para acá es otra cosa. No lo podemos explicar bien, pero es otra cosa. Cambió absolutamente todo, todo. De una manera quizás tan rápida que ni siquiera la podemos identificar, no la podemos describir porque estamos en una vorágine, que creo que todavía no terminamos de entender qué significaba. Pero lo que sabemos es que esta realidad es más desafiante, que es más cambiante, que es más incierta. La ciencia nos dice que de los 9 límites planetarios, pérdida de biodiversidad, alteración de ciclo hidrológico, de capa de ozono, del ciclo de nitrógeno, ciclo de fósforo, pérdida de biodiversidad, contaminación, acidificación de los océanos, si no quieren saber cuánto más, sobrepasamos 7 de los 9. Y que estamos
oficialmente en un espacio operativo no seguro. ¿Qué significa esto? Si en este momento agarran su celular y ponen cualquier medio del mundo, van a ver que en este momento tenemos el huracán Melissa, que está destruyendo, que pasó ayer por Jamaica, está yendo para Cuba, y que es el huracán más poderoso en los últimos 178 años. En 2022 tuvimos la sequía y la bajante del Paraná más importante desde 1944. En 2023, la Argentina por la sequía perdió el 37% de la producción agrícola, 22.000 millones de dólares. ¿Eso en qué impacta? En riesgo país, en deuda, en todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿es lógico que sigamos hablando de las externalidades o es tiempo de empezar a hablar de las internalidades? De cómo internalizamos esto y cómo nos preparamos para un escenario extremadamente cambiante y extremadamente desafiante. Lo que sabemos es que las cosas van a ser distintas a lo que conocemos y que nuestro sistema ferroviario, nuestro sistema de transporte, que por otro lado, carentes de planificación, porque nunca tuvimos un plan maestro ferroviario, el único esfuerzo que hubo serio fue el EPTRM en el 72, del cual entiendo que vos estás, financiado por el Banco Mundial. Hace 50 años fue la última vez que se empezaron a formar expertos para pensar el territorio y pensar de manera inteligente el despliegue del sistema de transporte multimodal. ¿Sí? Hace 50 años que fue la última vez que nos sentamos a pensar. Hubo un espasmo de pensamiento en la época de Randazzo, después de 11, que duró un tris y nunca terminó en nada. Pero seguimos sin pensar, seguimos sin planificar. Y en esta relación, no solo de cómo cuidamos al ambiente, sino nos cuidamos del ambiente, tenemos también varias lecciones. Si quieren, una obra que a todos nos marcó el reinicio de la recuperación ferroviaria en la Argentina post privatizaciones de los 90 fue la Laguna La Picasa. Quizás una de las principales muestras de necedad de parte de los seres humanos. La Laguna La Picasa en la década del 70 tenía 4,5 hectáreas. En 2016, 4.500 hectáreas. Creció 1000 veces. 1000 veces. No tuvimos mejor idea que impulsar un alteo del peraplén ferroviario de 70 centímetros con una deuda de 200 millones de dólares a 20 años, pensando que le íbamos a torcer el brazo a la naturaleza. Duró, se terminó en 2010, y en 2016, con la inundación del 2016, quedó abajo del agua de nuevo. 2018, se volvió a querer hacer otro alteo del plan ferroviario de 30 centímetros más, porque esta vez le vamos a ganar. Una vez le mandé un mail al Papa Francisco y me contestó con una frase que me rebotó bastante. Rodrigo, nunca te olvides que Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Si nosotros creemos que por hacer una obra ferroviaria o una obra de ingeniería vamos a ganar la naturaleza, creo que no entendimos nada. Lo que nos toca en este momento es ver cuáles son las funciones de ese territorio y ver cómo adaptamos nuestras infraestructuras, nuestras actividades a esas funciones de ese territorio. Cómo repensamos el despliegue de las infraestructuras y la operación de nuestras infraestructuras para poder sobrevivir a estos líos que vienen. ¿Qué es lo que vamos a tener que enfrentar encima en un sistema de transporte que por su naturaleza lineal es vulnerable, enfrenta enormes riesgos? Tenemos que prepararnos para olas de calor que van a impactar sobre los rieles, que van a impactar sobre la infraestructura, para inundaciones que van a desafiar fuertemente las obras de arte, para tormentas que todavía no conocemos, para sequías y para generar, para poder ordenar el sistema ferroviario a la función social de poder llevar agua a provincias enteras que se van a quedar sin agua porque lo sabemos. NOA y NEA van a sufrir estrés hídrico. ¿Cómo preparamos al ferrocarril para poder aprovisionar agua para que no se nos muera la gente? En el 2022, cuando fue la sequía esta, yo era secretario de Cambio Climático y tuve una reunión con el que era ministro de Transporte, no le voy a decir el nombre, y le digo, che, ¿te diste cuenta que viene una sequía muy importante? ¿Se acuerdan que los buques estaban entrando al puerto los puertos del Paraná
y estaban operando con el 30% de capacidad de carga, lo cual nos hizo tener que derivar carga de Rosario hasta Bahía Blanca y Quequén, con una media de unos 800 kilómetros, lo cual nos costó 450 millones de dólares un solo año por tener que derivar carga. Lo miré y le digo, ¿cuál es el plan de contingencia? Creo que me miró y todavía está preguntándose qué le quise preguntar. ¿Podemos darnos el lujo de no pensar en cómo utilizar nuestra infraestructura? Hay un teórico de MIT muy interesante que se llama Yossi Jeffy. Todos escucharon hablar del just in time. Bueno, este señor plantea que después de la pandemia y con el cambio climático y con la problemática ambiental, tenemos que empezar a planificar para el just in case, o sea, por si acaso. ¿Sí? Sabiendo que como somos argentinos, nunca nada funciona como tiene que funcionar, entonces sabemos el plan B, el C, el H, el Y, el X y el Z. Tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a preparar si viene otra pandemia, porque va a venir, porque no es ni la primera ni la última de la humanidad, cómo vamos a prepararnos para todos los fenómenos que nos van a desafiar cada vez más. Seguimos repitiendo esto, seguimos haciendo desarrollo de viviendas sin conectividad en zonas inundables. Cuando hicimos la renovación de vía a Mar del Plata, no hicimos el puente del Salado y nos pasamos, tuvimos 2 años, terminamos, y a los 2 años teníamos que tomarnos un colectivo del Lezama. ¿Estamos de acuerdo? Una cadena vale lo que vale el eslabón más débil. Nos guste o no nos guste. Cuando hicimos las obras del Verano Cargas, tampoco hicimos el puente del Carañá. Y obviamente es incómodo porque te complica mucho las cosas, porque te genera sobrecostos, pero tenemos que empezar a pensar también hasta qué punto no estamos desarrollando algo que va a tener una cortísima vida y que va a ser altamente desafiante. ¿Podemos darnos el lujo de hacer eso en adelante? La respuesta rotunda es no. La respuesta rotunda es no. Entonces me pareció más importante darles esta visión que complementar lo que ya dijo también Esther, que el sector transporte es un sector, que el sector ferroviario tiene muchos beneficios, pero que tenemos que poner en valor, que tenemos que visibilizar, que tenemos que contar mejor. Y ante todo tenemos que empezar a pensar cómo imaginamos y cómo nos preparamos para el futuro. Y lo mejor que podemos hacer para eso es planificar, es construir, es ver los territorios, es ver las dinámicas. Tenemos toneladas de información, ya sabemos cuáles van a ser los impactos en el territorio. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Vamos a tener que tomar por ahí decisiones de abandonar la infraestructura? Sí, muchos países están tomando decisiones diciendo, esta línea no le puedo poner más plata porque queda bajo el agua, o porque te están generando cambios en la fisonomía del territorio que ya directamente no tiene sentido, pero por el contrario puedo pensar en otras, y puedo empezar a eficientizar y puedo empezar a reinventar el sistema. Nos toca hacer eso. Nos toca hacer eso. Capacidades sobran, información tenemos. Nos toca tomar una conciencia, prepararnos, avanzar en esto y mostrar que el sector ferroviario está adelante. Está adelante. Perdón por el cambio de enfoque máximo, pero quería darles una visión por ahí desde el otro lado, porque en términos ambientales siempre hablamos de cuidemos el ambiente como algo romántico, y hoy nos toca empezar a pensar cómo nos cuidamos del ambiente, y para eso no hay nada mejor que amigarnos con él. Muchas gracias.